nombre es Carlos Lizarra, yo soy director de Enlace Digital y Mejor Oratoria de la Agencia Digital del Estado de California. Encantado. Si gustas presentarte aquí al querido público que nos escucha. Carlos, muchas gracias por el tiempo. Kurt Yáñez, yo tengo la responsabilidad en Dell Technologies de apoyar a las empresas y organizaciones a implementar de manera exitosa soluciones de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Perfecto, muchísimo gusto y bienvenido a Baja California. Gracias a ustedes por recibirme en su bonita tierra. Excelente. Muy bien, pues la primera pregunta que yo creo que es para entrar en terreno y que la gente que nos escucha pueda comprender qué es esto. Ahora sí que, ¿qué es la inteligencia artificial y qué categorías existen? Pues mira, es una pregunta que es difícil contestar de manera sencilla y concreta. Pero imagínate que durante muchos años hemos tratado de que las máquinas hagan tareas similares a las que podemos hacer los humanos. Y uno de los principales retos a los cuales nos enfrentamos fue que aprendieran de la experiencia y que se pudieran enfrentar a escenarios para los cuales no fueron programadas. La mayoría de las herramientas que hemos creado en las ciencias computacionales, pues lo que hacen es responden ante una programación. La inteligencia artificial se puede enfrentar a escenarios que nunca ha visto, basándose principalmente en su experiencia. ¿Qué tipos de inteligencia artificial existe? Hay varias técnicas. Yo, por simplificar las cosas, las catalogo al menos en tres. Las relacionadas con visión computacional. La visión computacional pues, son aquellos algoritmos enfocados en hacer analítica de imágenes y video. La analítica predictiva, que nos permite hacer clasificaciones y regresiones. ¿Qué quiere decir eso? Pues las predicciones tienen que ver con la capacidad que tienen de predecir un número con base en los patrones encontrados en los datos. Desde algo tan complejo como predecir si va a llover o no, o cuántas ventas voy a tener mañana. Es correcto. Eso es una analítica predictiva. Y recientemente, y lo que está de moda, es la inteligencia artificial generativa. Que pues lo que hicimos fue utilizar muchas de estas herramientas, principalmente el machine learning, el deep learning, para tratar de ayudar a las máquinas a entender el lenguaje natural. De hecho, la GenAI, como la conocemos, los modelos de lenguaje, se origina por tratar de hacer un mejor traductor. Y aquí estoy sobresimplificando muchas cosas y agrupando cosas que quizá no deberían de ir juntas, queda muy claro, pero intentando hacerlo más sencillo posible. No, está muy bien explicado. Yo creo que está muy claro para las personas que se quieran introducir a esta tecnología. Pero ¿a qué velocidad procesa la información esta inteligencia artificial, esta tecnología? ¿Qué cantidad, qué volumen de información procesan para poder hacer una predicción o en este caso el enfoque generativo, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? ¿Cómo funciona ese procesamiento de información? Pues mira, de hecho es curioso porque a mí cuando me tocó estudiar, cuando yo estaba en la carrera, estábamos en el medio de lo que llamábamos el invierno de la IA. ¿Qué fue ese invierno de la IA? Pues estábamos un poquito atorados, no lográbamos lograr los resultados que esperábamos. ¿Por qué? ¿O qué cambió? ¿Qué descongeló esa era del hielo en la IA? Dos factores principales. Uno, el procesamiento paralelo, el cómputo paralelo. Y este cómputo paralelo tiene todo que ver con las tarjetas de procesamiento gráfico. De hecho, NVIDIA es uno de los pioneros en esto y lo que nos permite es hacer muchas operaciones de manera simultánea, utilizando procesadores chiquitos al mismo tiempo. Es correcto. Entonces, esa capacidad de cómputo fue uno de los factores que cambió. ¿Qué otra cosa cambió? La data. Las personas de forma voluntaria empezamos a compartir mucho más nuestra vida a través de medios digitales y eso permitió que los que intentamos hacer inteligencia artificial tuviéramos acceso a más información.
los modelos de lenguaje como los conocemos, ChatGPT, Claude, Copilot y demás, no serían posibles si no hubieran existido herramientas como Reddit, como Twitter, como Wikipedia. ¿Por qué? Porque son vastas fuentes de información que le enseñaron a estos modelos cómo nos comunicamos las personas. Hablar ya de números de procesamiento son millones por segundo. ¿Okay? Son miles de millones por segundo. Oye, y es interesante, ¿no? Este tipo de sitios o de aplicaciones como Reddit, Twitter, la IA aprende estos patrones de comunicación, de conocimientos, de experiencias, pero también se lleva a la parte de ahora sí que los prejuicios, ¿no? Es correcto, mira, ¿por qué los modelos de inteligencia artificial tienen sesgos? Porque los seres humanos tenemos sesgos. Es correcto. Y se terminan volviendo una copia al carbón de las personas, y va a haber culturas que estén sobre representadas y culturas que van a estar subrepresentadas, principalmente por su presencia online. ¿No? Es correcto. No sorprende que los modelos de lenguaje sean muy buenos en inglés, muy buenos en español, muy buenos en chino, muy buenos en hindi. ¿Por qué? Pues porque son los lenguajes más hablados en el mundo y con una presencia online importante. Nunca vamos a deshacernos del sesgo porque es inherente a las personas. Es correcto. Pero sí tenemos que estar conscientes de ellos y trabajar para tratar de reducir esos sesgos y de darle representación a aquellos grupos sociales que estén subrepresentados. ¿Por qué? Es importante no solo para preservar la cultura, por equidad, pero también los modelos de lenguaje tienen una aplicación muy fuerte en temas de salud. Entonces, si no tienes datos de ciertos grupos étnicos, tu capacidad de curarlos, de atenderlos, de utilizar estas herramientas en temas de salud, pues se ve disminuida. Es correcto. No, buenísimo. ¿Qué le recomendarías a los gobiernos que deseen utilizar esta tecnología e integrarlas a su organización? ¿Qué pasos le recomendarías así de a grandes rasgos? Mira, lo primero es, hay que usarla. Hay que experimentar, ¿no? Correcto. O sea, lo primero que les diría es, los beneficios sobrepasan los riesgos y los costos. O sea, lo primero es, hay que usarla. Pero hay que usarla de manera estratégica, responsable. ¿Cuál es mi primer llamado? Hay que sentarse a platicar qué queremos hacer con la IA y dónde la queremos hacer. Hoy tuve la oportunidad de dar una presentación y ahí mencionaba que no puede ser responsabilidad del área técnica, del área de sistemas, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Es un proyecto que parece 100% de tecnología. Es un proyecto organizacional respaldado por el área de tecnología. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a las personas. ¿Ok? Entonces, tiene que haber una responsabilidad del área legal, tiene que haber una responsabilidad del área técnica, del área operativa, pero también una visión del líder, y el líder no puede delegar al 100%. Tiene que estar metido para que tengan éxito. Hay un porcentaje muy alto de fracaso en el tema de inteligencia artificial. Muchas veces este fracaso se da porque no hubo una estrategia, porque no hubo una visión y porque no hubo un patrocinio de parte de los líderes para que las cosas pasaran. Complementando un poco el mensaje hacia los gobiernos, los modelos de lenguaje en particular tienen algo que a mí me parece maravilloso. Le permiten a más personas acceder a los beneficios de la inteligencia artificial y de la tecnología. ¿Por qué?
Porque no necesitas saber leer y escribir. Porque no necesitas poder utilizar una computadora. Es correcto. Entonces nos están ayudando a bajar las barreras tecnológicas para acceder a la tecnología. Porque hoy ya tenemos proyectos, casos de éxito, donde hemos habilitado a personas que hablan un dialecto, a consultar una base de conocimiento de manera conversacional. Es correcto. Y eso yo creo que aporta un enorme valor para los gobiernos y para las ciudades. Ayuda a disminuir esta brecha, ¿no? Correcto. Que suele existir entre persona y tecnología u organización y tecnología, ¿no? Exacto. En un caso práctico, hipotético, digamos que se pretende utilizar inteligencia artificial en la expedición de trámites y servicios gubernamentales, ¿no? Digamos que el ciudadano entra a una plataforma, carga documentos, es un trámite complejo donde se requiere análisis, ¿no? de los documentos, de la normativa y al final emitir una resolución, ¿no? De acuerdo. En este caso, ¿qué recomendarías que se trabajara? Ahorita lo comentabas, ¿no? Hay que reunir al abogado, hay que reunir al técnico, hay que reunir al líder. Y yo digo, ahí pues hay que reunir al cuate que expide trámites, ¿no? También. De acuerdo, al experto, al subject matter expert le decimos, ¿no? Es correcto. Entonces, imagino que ahí la inteligencia artificial hay que programarla y hay que enseñarle y hay que, ahora sí que a prueba y error, porque no siempre en la carga de documentos, vaya, en la solicitud que haga el ciudadano, pues no siempre va a ser el mismo patrón. O sea, a lo mejor puedo omitir un dato, puedo omitir un documento. Entonces, la IA tiene que estar preparada para reconocer esos, cuándo falta un patrón, cuándo falta algo, y poder resolver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú a las personas que deseen digitalizar trámites y luego utilizar IA para sus resoluciones? ¿Qué aspectos claves dirías tienen que ver esto? Mira, tomando este ejemplo que me parece buenísimo, muchos de los problemas que acabas de tocar hacen match con los superpoderes de la inteligencia artificial. Pero la IA está ahí para amplificar a la persona, no para reemplazar a la persona. Es correcto. De hecho, existe y usamos mucho el concepto de man in the loop, una persona en el proceso. Es decir, la IA no va a tomar la resolución. La IA le va a decir a la persona que toma la decisión, que hace la resolución, hey, falta este campo, mira, aquí encontré este error, porque son muy buenas para analizar esos patrones, porque son muy buenos incluso para hacer recomendaciones. La recomendación del algoritmo es que lo niegues, o la recomendación del algoritmo es que lo apruebes. La recomendación del algoritmo es que pidas más información. También estos modelos de lenguaje y modelos de visión computacional hoy nos permiten procesar datos que antes no podíamos procesar, como video, como voz. O sea, podemos extraer información clave de una llamada y convertirla en datos estructurados para un proceso de toma de decisiones, que hace 5 años no podíamos hacer. Pero todo esto son herramientas para ayudar a que una persona tome una mejor decisión. Pero es una persona tomando una mejor decisión respaldado por los datos. Es correcto. Pasando menos horas revisando documentos de manera tediosa y más horas tomando decisiones estratégicas. Me parece muy buena la respuesta y la visión que nos compartes, porque yo creo que en este paradigma del uso de la inteligencia artificial y empezar a incorporar esta tecnología en las organizaciones, pues se tiene ese pensamiento que la IA va a reemplazar a las personas y se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y la respuesta que dices me parece una solución ahora sí que muy humana, empática y holística de cómo es que se tiene que utilizar la IA en una organización, ¿no? Yo creo que la mira o la visión o cara a futuro no es reemplazar a las personas, sino es facilitarles el trabajo, ¿no? Correcto. Va a haber trabajos que van a dejar de existir. Evidentemente, algún día. Correcto. Y afortunadamente van a ser los trabajos más aburridos, los trabajos más repetitivos. Siempre que hemos visto un cambio tecnológico, ha habido un proceso de sustitución de trabajos. Es correcto. ¿Cuáles han ido históricamente? Los trabajos más manuales, más difíciles. El ensamble de vehículos, por ejemplo. Exactamente.
Hay algo en lo que tenemos que poner atención. Tenemos que ayudar a estas personas con un reskilling, con un reentrenamiento, para que ese trabajo que estamos desapareciendo, que muy probablemente va a ser un trabajo aburrido, repetitivo, esa persona ahora pueda hacer otro, que sea más interesante, que aporte más valor a la organización. No podemos olvidarnos de estas personas en el proceso. Es correcto. En todos los escenarios que hemos visto, siempre que hay una nueva tecnología, en el mediano y largo plazo, siempre es un positivo. Hay un ciclo de adaptación que suele ser doloroso. Hoy yo creo que tenemos los recursos, la capacidad de hacer que ese proceso sea menos doloroso. Y aquí quiero aprovechar porque hace rato tuve la oportunidad de verlo, ver el anuncio que hizo la gobernadora. Ustedes están tomando una acción proactiva en reentrenar a las personas, en dar una plataforma que le permita a la gente adquirir nuevas habilidades. Así es. Eso es lo que hay que hacer, ayudar a la gente a adquirir nuevas habilidades. Es correcto. Hay un punto ahí, se me fue. Trabajo para el editor. Sí. Va a tener que encontrar cómo cortar porque yo hablo mucho. No te preocupes, está muy bien. La idea es que sean podcasts, entonces yo creo que pueden ser 10, 20, 30 minutos. Espero que no sean cortos, porque la verdad que todos estos temas son muy interesantes y es información de valor. En cualquier lado se platica. ¿Qué aspectos éticos? Ya ves que han surgido muchos temas a nivel internacional de que se ha estado haciendo uso indebido de la IA, ¿no? Generación de fotos o falsificación de información o etcétera, ¿no? De identidades, etcétera. ¿Ese aspecto ético consideras que deba regularse en una ley o cómo se debería trabajar esa parte? O sea, porque cuando un gobierno emite una ley sobre algo, es para controlar, monitorear, evaluar, evitar ciertas situaciones, ¿no? Que son de riesgo. En este caso, ¿qué puntos claves relacionados a estas problemáticas éticas consideras debería regularse a nivel ley? O sea, así a grandes rasgos. O sea, ¿qué piensas tú que debería plasmarse en una regulación de inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta. Que se puede usar para el bien o se puede usar para el mal, ¿no? En mi opinión, no hay que regular la herramienta, sino el uso. El uso. No regulas un martillo. Es correcto. Si una persona utiliza un martillo para lastimar a una persona, pues existe una ley dependiendo del Código Penal, ¿no? Pero debe ser una ley de agresiones o algo por el estilo, ¿no? Entonces estás regulando lo que la gente hace con la herramienta, no la herramienta per se. Es correcto. Y más que nada toco el tema porque aquí en México me estaba revisando los proyectos de ley en el Congreso de la Unión a nivel federal y se presentó un proyecto de ley para regular a la inteligencia artificial. El uso, ¿no? Pero cuando lo leí se me hizo pues muy limitado, algo muy genérico. No he tenido la oportunidad de leerlo. Es más, siendo completamente transparente contigo, a mí todos los textos de carácter legal me cuestan trabajo. Los encuentro como algo muy oscuro y todos, difícil de hasta entender. los abogados. Pero mira, yo creo que sí hace falta regulación, pero yo te diría, es una herramienta que tenemos, o sea, no, hay que regular el uso, más no hay que detener. ¿Te acuerdas que hace unos años, quizá 18 meses, hubo por ahí una iniciativa, principalmente en Estados Unidos, de frenar la investigación, de ya no le metan más a la IA? Yo creo que eso es un error terrible, porque no debemos limitar la exploración y el descubrimiento, porque tiene la capacidad de hacernos más productivos. Es correcto. Yo sí creo, y esto es una opinión fuerte que tengo al respecto, que en México, si no nos queremos quedar fuera del teatro internacional y dejar de ser competitivos, tenemos que volvernos buenos en la inteligencia artificial. Es correcto. Investigarla, desarrollarla, aprenderla, perdón. Pero porque imagínate, y coincido totalmente contigo, imagínate que emitan una ley que te diga,
no, la inteligencia artificial no podrá utilizar información de carácter empresarial que se encuentre en X y lugar, ¿no? Imagínate que empiezan a poner esas restricciones de que digan, es que puede afectar derechos de propiedad intelectual, o sea, cuando pues en la red, en la mayoría, quisiéramos que la mayoría de la información es pública y gratuita, ¿no? Entonces, si está en la red, es porque es pública. Entonces, imagínate que empiezan a poner ese tipo de restricciones, obstáculos, ¿no? Entonces, yo creo que una ley, coincido totalmente contigo, yo creo que sería nada más como para coordinar ciertos principios, ciertos comités, pero no para restringir totalmente su uso, ¿no? Lo que pasa es que si en México empiezas a limitar el uso de la IA en ciertos sectores, estás poniendo esos sectores en desventaja en el teatro internacional. Ahora, si utilizas modelos de generativos para hacer un deepfake y afectar a una persona, eso tiene que estar regulado. Y tienen que haber consecuencias. Totalmente. Y de hecho, yo creo que muchas empresas ya han empezado a tomar una postura muy responsable, e implementar ciertos mecanismos. El término que se utiliza es un poco anacrónico, se llama watermarking, o sea, porque en realidad no estás haciendo el watermark, o sea, no le estás poniendo una marca de agua. Se están poniendo indicadores digitales para que tú puedas ver si un texto fue generado por IA, si una imagen fue generada por IA. Sobre todo alrededor de, y esto es algo que a mí me preocupaba y alguna vez lo platiqué, le llamábamos la postverdad, ¿no? En un mundo en el que puedes generar cualquier cosa con IA, hay pocas cosas en las que puedes creer. Es correcto. ¿No? Y por ejemplo, un tema del que yo siempre platico, tengo la oportunidad de colaborar con algunas universidades y un poco en broma y un poco en serio les digo, el skill, la habilidad más importante que vamos a tener y que los alumnos tienen que desarrollar es el músculo del pensamiento crítico. Y ese músculo se ejercita, si no se atrofia. Hay que leer, hay que entender, hay que analizar, hay que cuestionar. Totalmente. No, inclusive para lo que es el uso de esta herramienta, de esta tecnología, la persona necesita tener conocimientos, al menos de manera general, en algún campo, en alguna actividad, porque si no, ¿qué le preguntas a la IA, ¿no? ¿Cómo la conduces, cómo la guías a que te dé esa respuesta que estás buscando, ¿no? Correcto. A mí me ha tocado utilizar una herramienta que se llama Infinity. No la conozco. Es del PMI, del Project Management Institute, y tiene una inteligencia artificial para la gestión de proyectos. Entonces, pues nada, te sirve esta potente herramienta. Si no sabes nada de gestión de proyectos. Es correcto, ¿no? Sí, la herramienta más potente en manos de alguien que no la sabe utilizar, pues no rinde frutos, ¿no? No da los beneficios, ¿no? Y ya última pregunta para cerrar esta entrevista, que se te agradece bastante. Yo creo que es un tema tabú. Hay respuestas. Me voy a meter en problemas dando la respuesta. Hay opiniones encontradas. ¿Has visto la película de Yo Robot? Sí. Por ahí va la pregunta. ¿Tú piensas que algún día la IA tenga algún problema, algún tipo de rebelión, alguna mala interpretación y se convierta así de manera controladora como la película y no deje actuar a las personas y en vez de beneficiarlas les haga daño? ¿Crees que en algún escenario hipotético donde los humanos, las personas, le estemos entregando bastantes actividades y tareas que antes las realizaban los humanos y ellos las empiecen a ejecutar, podría haber un escenario así catastrófico en ese sentido? Mira, yo soy un geek autoproclamado y fanático de la ciencia ficción, entonces esa clase de escenarios siempre están en mi cabeza. Hay opiniones muy, como decías, muy marcadas al respecto. Una de las personas que más respeto y que creo que tiene una postura con la que comulgo, se llama Yann LeCun. Yann LeCun hoy, si no me equivoco, es el Chief AI Officer en Meta. Él es técnicamente el padre de la visión computacional. Él creó uno de los primeros algoritmos, LeNet, para
si no me equivoco, el reconocimiento de caracteres en el servicio postal americano. Estoy hablando de memoria, si me equivoco, discúlpenme. Él tiene la opinión de que ese escenario no es posible. No es posible. No es posible. Pero la posibilidad nunca, el porcentaje de la posibilidad nunca es cero. Es correcto. Ahora también, mira, aquí hay dos cosas que podemos discutir. Uno, los neurocirujanos, y uno de mis mejores amigos es neurocirujano, no han acabado de entender cómo funciona el cerebro humano. Y los que estamos en IA, hay cosas que todavía no entendemos de cómo funcionan. O sea, hay resultados que no, hay cosas que no deberían pasar y que pasan. Correcto. Hoy los modelos no razonan. ¿Podrían razonar? Probablemente. Es más, ojalá. Pero cuando nos enfrentemos al escenario de que un modelo razone y se logre esto de la autoconciencia, vamos a tener que también decidir quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Es correcto. Y dónde se acaban los derechos de un ser pensante basado en carbono y un ser pensante basado en silicio. Es correcto.